Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Los Cinecluberos, el espacio radiofónico y en video donde Luis Enrique Jiménez y yo, Emilio Méndez, comentamos una película o estreno distinto en cada episodio, de acuerdo a la distribución mexicana preferentemente, ya sea en cines o plataformas. Y pues coméntanos, Luis, que vamos a estar discutiendo hoy. Pues esta semana nos toca hablar de la tercera película de Robert Eggers, de Northman, o como se llamó aquí, El Hombre del Norte. Y pues esta película que es su primera, digamos, superproducción o de mayor escala, a comparación de sus dos películas anteriores, The Witch y The Lighthouse, que son películas menores a los 15 millones de presupuesto. De Norman llega hasta los 90. Entonces es un cambio muy radical en su filmografía. Y pues te pregunto, Emilio, ¿qué te pareció? Pues la verdad me impresionó bastante. Eh, Se había estado comentando muchas cosas de esta película, creo que desde hace como año y medio, de que los actores comentaban que nunca habían estado en un rodaje como este. Luego se comentó que hubo ahí un par de interferencias del estudio, que había ahí un par de roces entre funciones de audiencia y así. Pero sí debo decir que el resultado es bastante, pues como ya dije, impresionante. Obviamente continúa varias de las líneas que había tenido Eggers anteriormente, particularmente en cuanto al acabado narrativo de su película, que pues es uno folclórico mitológico, pero ya aquí desde su tercera película podríamos decir que tiene una tendencia, y es que normalmente va a explorar el cine de género, ¿no? La Bruja es terror puro. eh, el Faro es la película más difícil de clasificar de sus tres. O sea, es un poco suspense, un poco terror, un poco tensión sexual, un poco una película claustrofóbica, incluso con tintes de humor negro o de humor seco. Entonces es inclasificable, ¿no? El otro día la comentaba con unos amigos y decíamos que el Faro es su propio género, ¿no? Y pues ahora en El Hombre del Norte es acción. Es una película de acción, pero como pocas, ¿no? Ya sea por su modo de realización, son escenas que uno se pregunta cómo se hicieron, ¿no? Sobre todo las que están grabadas en plano secuencia, pero incluso también por el nivel de violencia que estas tienen. O sea, es el trucaje que hay dentro de ellas no se nota. O sea, uno la ve y solamente duelen. Pero también, pues, muy similar por ejemplo, a Duna. Personalmente, digo, ahorita podríamos debatir esto, pero pues es una película que conlleva mucha cultura, ¿no? Y eso creo que es lo que más va a volver interesante las discusiones y análisis de esta película. Creo que todavía no se estrena en Estados Unidos, Mm, pero seguramente cuando se estrene van a ver esos videos de explicación sí, y ya hay esas, de por sí. ya hay, donde pues sí, obviamente va a haber que irse a las raíces mitológicas que hay dentro de esta película. Pero lo que me fascina de Northman es que sirve para hablar de cristianismo, de drama teatral, de mitología nórdica, ¿no? Entonces, pues ya ahorita vamos a dar pie a eso, ¿no? Y ahora sí que a ti, ¿qué te pareció, Luis? Pues mira, yo ya tuve chance de verla dos veces antes de platicarla aquí. Eh, la primera vez creo que pude haber dicho que me había gustado mucho, pero ya para la segunda creo que sí puedo decir que me encanta esta película. Sí, justamente ya había mucha expectativa alrededor de ella, ¿no? Estas cuestiones que mencionaba sobre el estudio, sobre las funciones de prueba, lo que hablaba el cast, todo esto. Y, y pues sí, eso llamaba mucho la atención, ¿no? Pero siento que en parte había cosas que ya son como un tanto típicas de Eggers. O sea, lo mismo se decía de The Lighthouse. Robert Pattinson pues tuvo como varios roces con el director por justamente cuestiones del set y esto, ¿no? De que era un lugar muy, pues sí, con un clima muy difícil, todo eso. Entonces, siento que eso ya es como parte de Eggers. Eh, y, y sí, como dices, esta ya es una película
de acción. Se puede decir que sí lo es como tal. Su historia es muy, digamos, clásica dentro de lo que es la venganza. Pero aún así es de esas cosas que por más que se hayan hecho, sabes, se siente cuando está hecho con este nivel de atención, diría yo, con ese nivel de compromiso con las ideas de la historia, porque siento que a pesar de que es la misma, o sea, que de por sí está basada en la leyenda escandinava que fue inspiración para Shakespeare, para hacer Hamlet, y Hamlet es de las obras de Shakespeare más adaptadas en el cine 1 millón de veces. No me va a hacer raro que de repente salgan comparaciones con el Rey León por la pelea final, pero pues porque ambas salen de la misma raíz, ¿no? Pero aún así, The Northman se me hizo una película muy profunda en muchos sentidos y creo que me quedé con eso. Ya después entraré más a detalle sobre las lecturas que tengo sobre la película, pero ante todo me parece excelente. Creo que poquito a poquito se está volviendo a abrir el cine de industria a darle voz a estos directores de cine independiente, digamos, ¿no? De películas más pequeñas. Se está dando ese paso otra vez. Todavía tienen sus interferencias. Se nota un poquito en un par de escenas en esta película. Todavía se nota un poco la interferencia, pero yo digo que vamos por buen camino en esa cuestión. Sí, ahora sí que empezando por esa cuestión de las interferencias, yo también puedo imaginarme una versión más loca de Northman, más tomando en cuenta La Bruja y El Faro. Sin embargo, me llama la atención esto que tú dices, ¿no? De que los estudios están regresando por la apuesta de talento relativamente joven, que no sé bien a qué época te refieras, pero creo que muchos tal vez puedan remitirse al New Hollywood, ¿no? Sí, Cuando claro. le dieron la oportunidad a Coppola, a George Lucas, a Steven Spielberg de dirigir grandes películas, ¿no? Y sí, en efecto, si uno, por ejemplo, investiga lo que pasó en El Padrino, pues es una película que tuvo muchas interferencias, ¿no? Pero sin embargo, dígase que fue una serie de circunstancias las que dieron pie a una obra maestra enigmática, ¿no? Y creo que lo Sí. mismo pasa con El Hombre del Norte, o sea, quién sabe qué es totalmente, qué escenas son completamente libertad de Eggers y qué escenas son cortadas de estudio. Tengo entendido que por ahí hay un desnudo de Nicole Kidman, pero eh, pues uno ve la película y la verdad no se siente como una película cohibida. Entonces es muy interesante el resultado a fin de cuentas. Y sí, en cuanto a pues la locura que maneja esta película, digo, no, yo no sabía eso de los roces que hubo con Robert Pattinson. Digo, a fin de cuentas, si uno ve el faro, pues por lo menos se ve compromiso total de los actores. Y yo creo que ese compromiso vuelve a estar en El Hombre del Norte, sobre todo porque son actores que repiten con ellos, ¿no? Entonces Sí. ya saben qué tipo de cosas les va a pedir y aquí creo que les pidió, y eso es muy gratificante siendo un filme de gran producción, les pidió cosas más locas, ¿no? O sea, obviamente está la cuestión de los desnudos, pero por ejemplo también la película parte con un ritual donde Ethan Hawke y Willem Dafoe imitan a perros y o sea, eso ya de ahí hay reminiscencia del Faro, ¿no? O sea, es impresionante ver que le pidieron a actores de ese calibre hacer algo como eso, ¿no? Entonces sí, sí, completamente. Creo que está esa cuestión de que uno puede imaginarse una versión más loca, pero también tenemos una película que sí es loca, ¿no? O sea, sí es una película demencial, que creo que fue lo que yo más aprecié. O sea, sí, sí se notan estas cuestiones de estudio como la manufactura y las secuencias de acción, pero también sí se nota mucho este trazo autoral como de lo que ha hecho Eggers en películas anteriores, la cuestión mitológica y pues eso, ¿no? O sea, es un filme que sí podríamos decir tiene intelectualidad y que es profundo, como bien mencionabas. Que fíjate que se me hace interesante toda esta parte de la acción porque Eggers menciona que todo eso lo planeó él. Entonces se me hace interesante que más que una interferencia es como una adaptación de él mismo, ¿no? Él sabe que ciertas escenas de violencia tienen que ser
violentas, tienen que ser desgarradoras, porque creo que sí lo son hasta transgresoras una que otra, pero tienen que ser entretenidas, ¿no? Y creo que ahí funciona bastante bien esta cuestión de el plano secuencia. Creo que de las primeras, la primerísima que hay, es buenísima este asalto a una aldea en la que creo que solo son dos tomas en la que sucede toda la secuencia y cada una dura como 3 minutos. Es una cosa impresionante, pero se me hace muy interesante que un director que no, que lo conocemos por hacer cosas quietas, ¿no? El The Witch y The Lighthouse son películas muy quietas, que casi no hay tantos movimientos de cámara, son muy pocos, y de repente te lanza esta película que la cámara se mueve muchísimo, ¿no? Que viaja con los personajes. A mí me recordó muchísimo a The Revenant, que de hecho antes de verla pensé que iba a ser un tanto más similar, pero una vez ya viéndola como que sí sentí que, que hay un poco de influencia tal vez, no sé, pero, pero son muy diferentes. Aún así creo que de alguna forma si no existían películas como The Revenant hace unos años, no existirían ahorita cosas como The Northman. Sí es ahí una de las pequeñas grandes influencias de Iñárritu en el cine actual. Pero sí, se me hace interesante que el mismo Eggers lo ha dicho, o sea, que sabía que tenía que ser una película entretenida, ¿no? Que hay cosas como es esa secuencia del viaje astral con Willem Dafoe y Ethan Hawke, toda esa parte se siente muy Eggers. Y de repente te sale con estas secuencias de acción que parecen que son de estudios, pero yo siento que es totalmente él, hecho por él. Y se me hace fascinante esa versatilidad de director, ¿no? Creo que no muchos se atreven a hacer cosas tan diferentes de una película a otra. Entonces eso habla pues, bastante bien de este sujeto, ¿no? Y que sigue siendo su tercera película apenas. Entonces ya habla de un nivel de habilidad muy maduro cuando su carrera realmente está empezando. Sí, totalmente. Ahora sí que es su tercera película y las tres películas que lleva son, yo casi podría decir incontestables, ¿no? O sea, se entran dentro de favoritas de cada año de los cinéfilos. La Bruja podría considerar, muchos la consideramos dentro de las mejores películas de terror, casi la mejor, dependiendo a quién le preguntes. Yo creo que ahí pudo haber sido la mejor si no hubiera sido por las dos que hizo Ari Aster. Pero bueno, eso es relativo que quién prefiera qué cosa. Solo La Bruja es de verdad una película magnífica. Insisto, El Faro es de lo más difícil de creer que se ha hecho en el cine moderno. Es una película alucinógena, eh, deliberadamente. Y sí, o sea, la cuestión de la acción para nada creo que haya sido imposición del estudio. Claramente aquí Rogers quería explorar un filme de acción. Pero lo que sí es eso, ¿no? Es creo que un filme bastante accesible. Si uno ve la publicidad que le hicieron en los carteles, como que invita mucho a un público que quiere ver acción. Y yo creo que el Sí, público casual, que de hecho en mi sala había mucho público casual, yo creo que el público casual va a estar muy satisfecho con esta película porque tiene acción. Y es acción muy buena, ¿no? Y aparte es una historia que progresa en todo momento. Entonces sí, yo creo que nos vamos a ver recompensados todos tipos de públicos y es por eso que yo creo que esta película le va a ir muy bien en taquilla, que ahorita estaba leyendo y sí ha sido así, y eso que todavía no se estrena en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí va a ser una película que le va a ir bien en taquilla y quién sabe, pues tal vez si tiene ese destino al que ando apuntando ahorita, pues igual y puede haber un cambio ahí interesante en la industria, tal vez sí, tal vez no, pero creo que es una película que si le va bien, pues varios vamos a festejar, ¿no? Y sobre esto que tú mencionas de El Renacido, sí, fíjate que también estaba pensando, por ejemplo, cuando la empecé a ver, también pensaba mucho en The Green Knight, que es una ah, película que sí, también también. ocurre en el bosque y pues, o sea, igual David Lowery es apadrinado de A24, digo, posiblemente ya todos lo saben, pero Robert Eggers entraría dentro de los pilares de esa casa productora, distribuidora, que personalmente yo a 24 siempre he preferido sus películas de género, dígase ciencia ficción, terror y fantasía.
Y allí creo que tiene tres pilares y el tercero sería, ya lo mencioné yo, Ari Aster. Y esta de Norman, pues es la primera película donde, pues obviamente, como ya mencionamos, un gran estudio universal le pone el ojo a uno de estos cineastas y hace una película juntos, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no? Como de, sí, también se nota esta influencia del Renacido que yo también la sentí en The Green Knight, una película que ocurre mucho en el bosque, casi casi que de supervivencia en el bosque, que también yo digo que lo tiene de Nightingale, de Jennifer Ah, Kent. sí. Pero sí, digo, naturalmente después toman cada una de estas películas que ya mencionamos, incluyendo el propio Renacido, toma sus rumbos propios. Pero creo que lo interesante con The Northman es que así como podríamos asociarla con diferentes tradiciones literarias o mitológicas, también creo que tiene distintas tradiciones cinematográficas, ¿no? Y bueno, no más para rematar este tema de la acción, tan se nota que quería él hacer una película de acción que las escenas de acción están muy bien realizadas. O sea, obviamente si él no hubiera querido hacerlas, posiblemente tendríamos escenas muy directas, ¿no? Pero aquí sí tenemos claramente una importante atención hacia las escenas de acción. Tú ya mencionabas, yo conté una toma, o sea, la primera escena donde Hamlet invade una aldea con un grupo de bárbaros, es un plan, bueno, es uno o dos, no sé cuántos son, pero son largos planos, es un movimiento lateral que va explorando cómo van tomando la aldea y es pues impresionante, ¿no? Y eso lo va repitiendo en distintos tramos de la película. Pero en cuanto a los distintos guiños que hay como con otras películas, o sea, de entrada está esta cuestión como de supervivencia en el bosque que ya mencionábamos del Renacido, pero también está esta cuestión de que imita al Corazón de las Tinieblas, ¿no? Que en sí es una novela de Joseph Conrad, pero que en el cine esa figura de esa novela se ha repetido en distintas películas, ¿no? Que es una persona que emprende una odisea para buscar a otra y resulta que cuando llegue a conocer a esa persona se va a dar cuenta que el fin de su camino no era encontrar a esa persona, ¿no? Más porque la persona a la que va a encontrar no va a ser la misma con la que se despidió, ¿no? Que es, insisto, la figura de El Mago de Oz, de The Searchers, de John Ford, de, mm, de Apocalipsis ahora, de Francis Ford Coppola, y por supuesto también la reciente Silencio de Martin Scorsese. Sí. Entonces, o sea, es una figura muy interesante que todo lo que va tomando Eggers de otras películas, que yo ya ahorita menciono el del Corazón de las Tinieblas, hace que esta película más bien se vuelva muy interesante en sus giros y muy dinámica. Digo, me faltaría checar cómo es la leyenda original de Hamlet, que es un personaje folclórico que al igual que Fausto pues tiene distintas interpretaciones y así. Ujú. Estaba leyendo ahorita que la más oficial se considera que es un conjunto de historias que escribe un autor con el nombre de Saxon, pero ahí sí no sé cómo vaya su historia, pero sí, cuando buscas Hamlet, lo primero que te aparece esta es la historia que inspiró a Hamlet. Tiene esta Sí. cuestión de la tragedia teatral, pero también tiene mucho esta cuestión bíblica, o sea, esta cuestión de que si tú obras mal contra una persona, tú vas a recibir un castigo divino de mayor magnitud, ¿no? Y eso hace que primero parezca ser una película como de la venganza de Hamlet, como siendo un bárbaro que meramente utiliza la fuerza bruta, pero después se vuelve una película como de castigo divino, donde meramente Hamlet va a castigar a la persona de la que se quiere vengar, ¿no? Y eso a mí me remitió directamente al Éxodo de la Biblia, ¿no? Donde justamente Moisés para liberar al pueblo egipcio, pues provoca un castigo divino sobre los faraones, ¿no? Y entonces, pues verdaderamente a mí la película me sorprendió en cada uno de sus tramos, ¿no? Fíjate que esa es de las cosas que más se me hizo interesante cuando lo estaba viendo, porque, pues sí, cuando escuchas la historia es demasiado sencilla, ¿no? Un sujeto, su tío mata a su padre, se queda con su reino y años después quiere vengarse. Y es como muy vago eso, ¿no? Entonces, yo sí pensé que, y por eso había pensado mucho en The Revenant, que la película iba a ser como un constante, ¿no? De estar buscando a esta persona para vengarse y que iba a suceder como
pues, en eso, ¿no? Como esa búsqueda. Y me sorprendió que no, que justamente no se va por ahí. Muy, muy pronto en la trama se vuelven a encontrar estos personajes y, y empieza a suceder esta parte que dices, ¿no? Que sí se siente muy bíblico, que empieza a castigarlo de otras formas. Y ahí me pareció muy interesante esto porque creo que creo que ante todo Eggers no quería hacer que Hamlet fuera como tal un héroe, ¿no? Realmente no es un personaje de virtudes bondadosas, o sea, tan solo te lo refleja en la primera, esta secuencia, ¿no? Del ataque a la aldea, pues es indiferente, ¿no? A las cosas que hacen sus compañeros de batalla y todo esto, o sea, él solo ve por sí mismo y por cumplir su deseo de venganza. A mí se me hizo muy interesante esa cuestión de que sí nos hace preguntarnos, ¿no? O sea, hasta qué punto podemos seguir del lado de Hamlet. Yo sí llegué a un punto en el que dije como de, o sea, quién es el villano aquí, ¿no? ¿O realmente hay un villano o solo simplemente es un antagonista? Pero sí me pregunta, o sea, sí puedo decir que este sujeto, el tío Fjolnir, es realmente el villano de esta historia. Como te empieza a dar varios giros, varias vueltas, sí empiezas a decir como de, chale, o sea, creo que estamos siguiendo a la persona equivocada. Eso a mí se me hizo muy interesante porque creo que hemos llegado como a ese punto justamente de en las historias de venganza en el que ya se vale preguntarse si el que se venga es realmente el héroe, ¿no? Otros lo han hecho ya como un poquito, lo hacen de pasadas a la saga de John Wick hasta ahora ha sido un tanto sobre eso también, como que tanto es realmente el héroe este sujeto. Pero creo que aquí Norman sí llega un poco más profundo, ¿no? Que sí, que tanto puedes seguir pensando que este personaje es el bueno de la historia. Y a mí se me hace interesante eso porque aquí todos estos elementos muy mágicos de la película se me hicieron muy... Se me hizo que no estaba tan forzado como en las películas anteriores. No me refiero a que en The Witch y The Lighthouse la magia, esas entidades que están fuera del plano físico, digamos, eran demasiado poderosas, ¿no? Estos personajes no podían escaparse de ellas, o sea, Black Phillip siendo el mismo diablo, o sea, termina ganando por conveniencia, por poder mágico. Lo mismo con The Lighthouse, ¿no? Es algo que no lo pueden escapar, que no lo pueden evitar, o sea, las cosas pasan tal como se dice y ya, ¿no? Pero en The Northman lo que se me hizo interesante es que todo esto de las profecías y eso realmente no es que estén totalmente fijas, sino que Hamlet él mismo por escucharlas las va haciendo, ¿no? Y, y se cumplen, pero es totalmente una elección, es voluntad propia. Entonces eso se me hizo interesante porque siento que sí contrasta con sus películas pasadas, ¿no? Como que antes todo eso era muy a fuerza, era muy demasiado poder esa cuestión de deidades, de magia, no sé cómo llamarlo, pero como esa todo lo sobrenatural y en The Northman no. Y creo que por eso cuestiona tanto al personaje principal, ¿no? A Hamlet, porque aunque le dan profecías de cómo va a ser su venganza y de cómo conseguirla, tiene opción de no hacerlo y de seguir con su vida y de hacer otras cosas, pero él prefiere aferrarse a cumplir su juramento. Y, y creo que eso es lo interesante para mí de ver cómo hay esas posibilidades en la película, ¿no? De repente en las que tú sabes que él bien podría escapar o algo, salirse, pero decide pues no hacerlo. Pues sí, o sea, es esta cuestión sobre el heroísmo que maneja la película es
creo que es de hecho lo que lo vuelve prácticamente una fábula moderna, ¿no? Porque sí, o sea, si seguimos a un protagonista que básicamente su dilema es la venganza y la película inicia diciéndonos, esta es una historia sobre la venganza de Hamlet, ¿no? Y pues claramente tiene un destino trágico, porque es un personaje que es similar a, por lo menos a Macbeth, o sea, así como también tiene mucho de Hamlet, también tiene mucho de Macbeth. De hecho, le hacen la misma profecía que a Macbeth, que tal cual le dicen qué persona lo va a matar y en qué circunstancias se va a morir. Le dicen le dicen, tú vas a decidir tu destino. Y sí, tal cual lo que vemos a lo largo de la película son decisiones que él va tomando, ¿no? Y sí, o sea, también está esta cuestión como de que yo le he comentado a otras personas con las que he visto que esta me parecía una antítesis de La Bruja y de El Faro, por lo mismo que tú decías, ¿no? O sea, en El Faro y en La Bruja por lo menos hay fragmentos, gran parte de la película, de hecho yo diría que hasta incluso antes del clímax de ambas películas, uno podría tener la duda de si lo que estamos viendo es místico o si lo que estamos viendo es padecimiento de la psicosis de una persona, ¿no? O incluso Ujú. si es la gente a su alrededor la que la está saboteando, ¿no? En el caso de la bruja, si es la familia de la protagonista la que le está haciendo una mala pasada, o en el faro si es el otro Thomas, bueno, Ajá. el otro farero, el que pues, le está jugando una mala pasada al protagonista, ¿no? Y aquí en lugar de ver eso, vemos directamente el personaje que está haciendo el montaje el montaje para sabotear a un personaje y vemos como el otro personaje es el que está padeciendo estas cuestiones de chin. Es destino, es Dios, quien me Ujú. está, son mis esclavos los que me están provocando ¿no? eso, ¿no? Entonces en ese sentido esta sí es una película un poco contestataria a las dos anteriores, pero que justamente hace este interrogante, ¿no? Bueno, no esta interrogante, pero esta fábula sobre la venganza, ¿no? Como de, pues aquella persona que se deja llevar por su odio, pues puede terminar por un camino similar, que eso es básicamente la tesis de la obra de Shakespeare, o sea, que se dice en Romeo y Julieta, actos violentos tienen conclusiones violentas, ¿no? Y asimismo, pues insisto, un destino trágico porque el personaje de Hamlet es uno muy virtuoso. O sea, es uno que vemos que a lo largo de años, después de separarse de su padre, de su familia, adquiere fuerza y adquiere inteligencia. Y Sí. vemos que pues esas dos virtudes las termina desaprovechando. Bueno, y también pues el hecho de que pudo haber tenido una super esposa, ¿no? Que esa es otra cosa que me gusta como de cómo se manejó el presupuesto de esa película. Digo, no tiene que ver una con la otra, pero me gusta cómo manejaron aquí el presupuesto porque si bien sí hay esta intención de hacer secuencias como con muchos extras, como con mucha violencia y cosas así, como con muy buena recreación histórica, etcétera, también hay escenas que son como muy plásticas en cuanto a su acabado de efectos especiales, ¿no? O sea, tan solo porque retoma esta cuestión de las aves que se ven como títeres, Ujú. en particularmente una toma, que es una toma muy interesante porque empieza como grabando un ave, después la cámara se hace para adelante y tal cual tiene que estar coordinada con un barco que va pasando, ¿no? Que es ahí cuando yo digo que a huevo tuvo que haber trucaje en los planos secuencias porque yo veo muy difícil coordinar eso. Pero Sí. también tiene estas secuencias que se repiten, que hacen rima, ¿no? Del árbol genealógico de Hamlet, que son como ya totalmente yuxtaposición de elementos, ¿no? Entonces, por eso también digo que tiene una tradición fílmica, ¿no? Digo, no podría decir que esta película engloba la historia del cine, pero sí, por ejemplo, incluso luego tiene escenas que son muy desaturadas, donde yo diría que prácticamente es blanco y negro lo que estamos viendo, ¿no? Que son escenas nocturnas. Entonces eso también a mí se me hacía muy interesante. Pues sí, fíjate que yo no había pensado en esta cuestión también de ver como el otro lado del antagonista, digamos, esto que decías como quién, quién tira las cuerdas aquí, ¿no? Y eso es justamente lo que pasa en The Northman. A mí me gusta todo eso porque creo que es ahí donde Eggers se distancia totalmente del cine comercial, digamos, o sea, del resto de películas de la industria. Creo que eso es una de las cosas que más temíamos. Bueno, no sé si temíamos, pero que entraban en duda para muchos.
qué tanto se iba a respetar la visión de Eggers y qué tanto iba a ser película de estudio. O sea, siento que por la forma en la que muchos medios lo trataron, sí lo estaban manejando como de que Universal le quitó totalmente el control de la película y ellos hicieron su propio corte y ellos hicieron lo que quisieron con el material y todo eso, ¿no? Y creo que para nada es lo que pasó. Si bien, o sea, yo sí dije, hay como dos, tres escenas que sí dije como de, esto seguramente lo reescribieron para resumir grandes cachos de alguna subtrama por ahí que estaba y que había que hacerlo por tiempo, ¿no? Más que nada. Pero fuera de eso, o sea, para mí sí queda totalmente intacta su visión, o sea, está ahí, están estos elementos que son totalmente de Eggers, esta cuestión de lo místico, que si es místico o es acto de los humanos, que es una fábula con cierta moral. Creo que todas sus películas realmente lo han sido así. No son mensajes que digamos muy, muy, muy profundos o que tengan como demasiadas capas. Son fábulas morales muy, pues sí, así formales y que no te piden demasiado, ¿no? No te piden tantas lecturas. Creo que Norman cumple justamente con eso. Y también es interesante que se haya salido un poco del, de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, o sea, al menos de América. Que al parecer creo que habíamos pensado que esa iba a ser su línea, como las historias sí, de Nueva Anglosajonas, ¿no? Inglaterra. Ajá, anglosajón, sí. Y de repente se lanza a este lado de los vikingos, ¿no? Que uno piensa a lo mejor pues no hay gran diferencia, ¿no? Pero realmente sí, o sea, creo que ya viendo la película te das cuenta de que sí son totalmente ideologías, creencias muy diferentes, en las que, por ejemplo, creo que de Norman sí da paso a ser psicodélica de una forma no tan, digamos, tan perturbadora como fueron sus otras películas. Creo que las partes psicodélicas aquí son muy interesantes porque suelen ser donde se dan enseñanzas, ¿no? Son donde se dan las profecías y es donde Hamlet conoce ciertas cosas. O sea, a mí me gusta mucho esta pelea que tiene con un gigante para quitarle una espada y que de alguna forma resulta ser una especie de sueño, ¿no? No es que realmente haya sucedido. Se me hizo una forma muy interesante de resolver eso, ¿no? Que sí, vuelvo a que no es realmente perturbador, que todo este elemento mítico como de la cultura nórdica de los vikingos resultó ser algo muy bello, ¿no? Resultó ser como un poquito la salvación de estos personajes. Y al contrario de Lighthouse y The Witch, toda la cuestión sobrenatural mítica es maligna, o sea, directamente es la antagonista de la historia y aquí no. En The Northman creo que, en especial por cómo termina, hay una cuestión muy bella. Creo que sí, de salvación diría yo. Como es un poquito también de redención, o sea, no quiero decir por qué, pero lo sentí de esa manera, ¿no? Hay como una especie de redención mística para Hamlet. Sí, totalmente. Pues creo que tiene que ver un poco con el tipo de mensajes que manejaban las historias antiguas. Que pues a fin de cuentas, por más que uno quisiera pedir mayor complejidad, pues hay que entender que esas historias han sobrevivido varias generaciones y pues siguen moviendo algo dentro de la gente, ¿no? Que es lo Sí. que yo mencionaba cuando hablábamos Dune, ¿no? Que si bien es una historia que pues, parece muy simple y que se desarrolla pues así en todo momento, pues a fin de cuentas proviene de una tradición narrativa como muy milenaria, ¿no? Y ese es el mismo caso, ¿no? Aquí los mensajes son muy directos sobre, como tú bien dices, la venganza, sobre la redención, ¿no? Incluso pues, temas como, no sé, el amor, tal vez. Ujú. Y pues sí, o sea, son historias que eran muy directas, ¿no? Hay un héroe que tiene que cumplir un camino. Digo, justamente me parece que la historia de Hamlet es antecesora a esta teoría del camino del héroe. Pero justamente pues el camino del héroe es una teoría que surge a raíz de todas las historias que hay
que analizó Joseph Campbell, entre ellas la del Sí, propio Jesucristo, ¿no? Y pues es eso lo que hace que a veces una historia nos pueda parecer que ya la hemos escuchado antes, pero pues es que en realidad pues son modelos narrativos, ¿no? Y Robert Eggers siempre tiene esta intención como del acabado un tanto antiguo en sus historias, ¿no? Es por eso que sus personajes no hablan de manera normal, sino siempre hablan de manera grandilocuente y poética en sí. sus tres películas, ¿no? Y eso da pie. Creo que en El Faro es donde más lo aprovecha, donde de verdad hay unos monólogos poéticos que son. Bueno, también en Norman, ¿no? Anya Taylor-Joy se avienta uno antes del clímax que es de las mejores escenas de la película, ¿no? Y, y sí, es muy interesante esta cuestión como de que la bruja y el faro eran como historias muy como de la cultura anglosajona, ¿no? Y aparte que provenían de textos reales, ¿no? Tanto la bruja Ah, que sí. supuestamente se recopiló diarios y en El Faro que son escritos que tenía el escritor de Moby Dick en su cajón que era sobre guardianes de faro, ¿no? Y Hamlet, que ahora, como bien mencionabas, es un cambio completamente de localización de dónde está retomando sus fuentes, ¿no? Que bueno, insisto, son fuentes que trascienden hacia culturas como la cristiana y hacia Ujú. la anglosajona con Shakespeare. Pero esta es una historia muy nórdica, o bueno, sí, sí, muy nórdica. Robert Eggers siempre coescribe, bueno, no sé bien La Bruja, pero por lo menos El Faro pues es coescrita Con su con su hermano. hermano, ajá, y esta la escribe con Sjorn, que Sean. ajá, está investigando de él y él es en sí escritor, él es literato, Sí. poeta, pero también es colaborador fuerte con Bjork, que pues Bjork Ah, es sí, una sí. fuerte eh, es hoy en día uno de los fuertes precursores, bueno, no precursores, pero representantes de lo que sería la cultura nórdica Moderna. para todos nosotros, ¿no? Con su música, pero también incluso con sus con sus pocas apariciones en cine, en el Juniper Tree y pues por supuesto en Dancer in the Dark, que una de las canciones de Dancer in the Dark pues fue escrita con este tipo, ¿no? Espera, deja buscar ese Ah, nombre. sí. Sí, sí, con Sjorn. Es John. Y sí, de hecho es John y Bjork eran parte de una banda y después Bjork se hizo solista y fue ahí cuando John se volvió como su letrista, bueno, ajá, como escritor junto con ella. Y han estado medio de la mano dentro de sus carreras, creo que se debe por eso a que Bjork salga de nuevo en esa película, sea su retorno al cine. Y pues parece ser que John ya le está apostando más al cine, porque esta es la tercera película que escribe, por así decirlo, siendo la primera ya hace bastantes años una película nórdica que la verdad no vi, pero Sí. siendo su segunda la de Cordero, justamente el de ese escritor, Ah, sí, cierto. Sí, él es sí, coescritor sí. de la de Cordero, y pues ahora hace una película total, radicalmente distinta, ahora con The Northman, ¿no? Que eso es lo interesante de que Robert Eggers se apoye con distintos co-guionistas, ¿no? Si vemos resultados, bueno, Sí. digamos, culturas muy distintas entre sus dos películas anteriores y esta nueva, ¿no? Que fíjate que está curioso. Me gusta mucho la historia de cómo salió la película. Porque justamente tiene que ver con Björk. Eh, Tiene como varios puntos de dónde sale de Northman. Porque uno es que Alexander Skarsgård, el protagonista, estaba buscando hacer una película de justamente vikingos. Él quería hacer una película de este tipo. Y de hecho empezó desde que vio The Witch. Y como que dijo, ah, con este sujeto se podría hacer algo, ¿no? Y que se reunieron y que quedaron en que sí iban a hacer una película de vikingos. Pero no fue hasta que Björk le presentó a Eggers a Sean que realmente ya salió bien la propuesta de lo que iba a ser de Northman, ¿no? Porque obviamente también en la cultura nórdica hay pues muchísimas historias de las que podían haber escogido, pero que al final ellos dos se fueron por la historia de Hamlet, ¿no? Y se me hace interesante esto porque es como
es como esta flexibilidad que hay sobre la idea del autor para mí un poco, ¿no? Creo que resulta que es la historia, la idea de esta película nace de colaboración. Realmente no es como que a Eggers se le haya ocurrido así nada más por sí mismo hacerla, sino que viene desde que varios actores y el escritor le llegaron con la propuesta y él hizo lo que hizo, ¿no? Pero se me hace una historia muy interesante porque a todos les preguntan como de que, oye, tú, sí es cierto que tú le presentaste no sé quién a Eggers y que entonces dirías que tú tomarías el crédito de la idea de The Northman y Peter dice como, ah, no, o sea, me gusta ser como parte de la creación, ¿no? Pero yo no cobraría el crédito. Y ni siquiera el mismo Eggers dice como, ah, sí, a mí se me ocurrió, o sea, no. Él menciona cómo es realmente idea de todos los partícipes, ¿no? Y eso creo que a mí se me hace muy valioso de su parte, que se nota que es un sujeto muy abierto a las ideas exteriores y, y que se nota, ¿no? Creo que dentro de la película se nota que hay mucha colaboración de lo que son los personajes, de lo que es la historia, se ve muy nutrida por todas estas personas. Y por eso me gusta como ese cambio de las culturas, porque de hecho él dijo que ni siquiera no le interesaban los vikingos hasta que su esposa lo llevó creo que a Noruega, no estoy seguro, pero que hasta ese punto conoció realmente la historia de los vikingos y sí le llamó la atención. Pero pues antes de eso estaba enfocado a hacer estas películas de leyendas anglosajonas. Entonces creo que sí, gran parte de como todo este cambio este cambio como de una película a otra viene de eso, ¿no? Viene de aprender de otra cultura, de aprender de otros lugares, de otras historias, y que al final del día me gusta porque como ese se refleja toda esta herencia no sé cómo decirlo, de narrativa. Creo que Eggers es alguien que va muy a las raíces de donde sale todo lo que conocemos al día de hoy. O sea, creo que mucho de lo que conocemos, pues no sé, de las brujas al día de hoy, Eggers va mucho a la raíz con The Witch, y creo que también aquí con The Northman, lo que conocemos hoy de los vikingos, que gran parte es pues muy desacertado históricamente, pues aquí lo lleva a verlo bien, ¿no? A ver cómo lo más apropiado posible, porque creo que no se puede ser nunca 100% eh, apropiado históricamente, es- pues sí, no es posible, pero me gusta que es alguien que quiere llevar esa herencia, que la quiere mantener viva, digamos, ¿no? Que no quiere que se pierda entre todo lo que ya conocemos al día de hoy. Entonces, sí, me gusta mucho cómo se ha vuelto un director que sí podemos llamarlo un autor, pero que realmente se nutre demasiado de otras personas de esta manera, ¿no? Más que nada porque es alguien que trata mucho con las culturas. Sí, totalmente. O sea, ahorita que mencionas lo de que Alexander Skarsgård influyó para ahora hacer de Northman, que yo no lo sabía, pues justamente me remitió a que él en realidad quería que su siguiente película después de La Bruja fuera Nosferatu, que Ah, tengo sí, entendido que es la que ya por fin va a ser. Pero pues antes de eso, pues hizo El Faro, que El Faro fue propuesta de su hermano, que le dijo como de, oye, se me ocurre que hagamos una película de fantasmas dentro de un faro, ¿no? Y que fue ahí cuando empezaron casi casi que la investigación per se, y terminan llegando a la conclusión de lo que termina siendo sí, el faro. Y pues ahora está esta cuestión de Alexander Skarsgård, que pues sí muestra bastante la flexibilidad de Eggers y pues la verdad lo absorbente que él es con las culturas, ¿no? Porque si bien no, yo no podría decir qué tan acertada es su aproximación, creo que a mí lo que más me importa como pues, espectador es que se siente, o sea, se siente sí, como un relato folclórico, se siente como un sí, relato de otra cultura que no es estadounidense completamente, ¿no? O sea, su aproximación al cine de época y de género es
completamente distinto a lo que sería una serie de Netflix, a lo que sería pues, una película pues de época estadounidense, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, Robert Eggers, pues creo que es de ahí donde pues proviene que él es de los cineastas más notables. Yo diría que en la actualidad, pero también podríamos decir que dentro del cine de género, ¿no? Que repito, cuando digo Sí. género me refiero a terror, fantasía, ciencia ficción, que es el hecho de que él sabe generar muy bien tensión e impacto. Claramente sus películas siempre son eh, este crescendo para llegar a una intensidad cada vez mayor, pero también es el hecho de cómo sus películas se sienten, ¿no? Que es algo a lo que por lo menos yo le he dado valor cada vez más, ¿no? El hecho de que no estemos viendo nada más una historia, sino que estemos viendo un universo, o sea, que sea una película viva, por así decirlo, Ujú. y por supuesto que Eggers, pues lo ha hecho con dos personajes nada más, como en El Faro, y pues lo ha hecho con distintas escalas, como en La Bruja y en The Northman, ¿no? Y creo que es de ahí donde podríamos apreciarlo más. Pues sí, fíjate que estaba pensando también en eso del remake de Nosferatu, porque, como dije ahorita, ¿no? Creo que es alguien que se va a las raíces de ciertas leyendas, de ciertos mitos. Y sí se me habría hecho interesante qué habría hecho con el vampiro de Nosferatu, porque Nosferatu es la raíz de varias ideas que tenemos hoy de los vampiros. Por ejemplo, esta cuestión de que los vampiros se mueren a la luz del día, eso nunca existió en las leyendas anteriores a Nosferatu, eso se lo inventaron para la película, pero ya es una característica oficial, ¿no? Ya quien haga algo de vampiros normalmente va a decir que se mueren a la luz del día. Y eso no era así. Eh, Él dice que está maldito su remake, que el fantasma del director, no recuerdo bien cómo se llama el de Nosferatu, que puede que le esté maldiciendo su película, porque lo único que se sabe hasta ahora es que la iban a protagonizar Anna Taylor-Joy y Harry Styles, pero que Harry Styles se tuvo que ir y de ahí se estancó. Entonces ya de plano no, hasta ahora no lo ha logrado sacar a flote y él dice que pues ya está maldito y probablemente nunca lo haga. Pero la verdad es que a mí sí me gustaría mucho ver qué podría hacer con esa historia, porque creo que se pondría a investigar más de los vampiros que realmente simplemente hacer un remake como tal, ¿no? De Nosferatu. Sí me gustaría mucho ver qué hace con eso. Ah, que de Eh, hecho es Murnau el director, FW. Murnau, ajá, sí, dice que el fantasma de Murnau lo está maldiciendo. Que pues no sé, yo creo que esta cuestión de decir como que los remakes son malos, que no son necesarios y esos, digo, pues, quién sabe, ¿no? Ninguna película es realmente necesaria, pero creo que si alguien tiene algo realmente que ofrecerle, eh, debería tener el derecho de hacerlo, ¿no? Y creo que Eggers es alguien que sí podría hacer con la historia de Nosferatu, podría ser otra cosa, creo que, no sé, ni siquiera podría pensar que sería un remake de plano por plano rehacer Nosferatu, creo que la Sí, no creo. destruiría o la volvería a replantear, ¿no? O sea, sería totalmente otra película. Que bueno, Nosferatu ya tiene un remake que es bastante bueno, que es el de Herzog. Y yo tenía entendido que para su versión de Nosferatu también quería a Willem Dafoe. Ajá, sí, Y eso sería irónico porque Willem Dafoe ya hizo una película que se llama La sombra del vampiro, donde se estipula que Nosferatu era un vampiro real en el rodaje de la película. Y allí lo interpreta este Willem Dafoe. Entonces sería irónico si él interpretara a Nosferatu en esta versión de Eggers, que ya tengo duda por lo que dices de si sí la va a hacer o no, pero ojalá sí la hiciera porque le quedaría genial. O sea, tan solo pensando en esta escena donde Nosferatu entra a un barco y libera ratas. O sea, cómo lo haría Eggers, cómo haría esta duda entre lo divino y lo mundano, sería genial. Pero bueno, ya si no lo hace, pues será un Napoleón de Kubrick, ¿no? Esa película con exacto. la que fantasearemos. Pero si sí lo hace, yo puedo apostar lo que sea, que será genial. Pues, ¿te parece si vamos dando los comentarios finales para cerrar?
Estoy de acuerdo. Pues va, vas tú o yo. Pues si quieres yo. Va. Pues nada, o sea, la verdad, creo que tenemos una gran película con The Northman. Ya aquí nos dio pie a una plática que disfruté bastante y que creo que si bien todavía nos ha de faltar bastante que profundizar e investigar, pues seguramente a lo mejor a quien no estuviera familiarizado con ciertas referencias a lo mejor le sirva esta discusión, o pues simplemente en los comentarios nos van a corregir, ¿no? Pero También. sea como sea, creo que es una película muy rica y que sí, pues yo la voy a estar viendo varias veces más, tan solo, incluso si no tuviera toda esta riqueza cultural, pues las escenas de acción de verdad son algo que se tiene que ver y también la atmósfera que genera, las interpretaciones, cómo declaman los actores, los diálogos, es una película finísima, ¿no? Entonces, la verdad, es un gran trabajo de Eggers y que lo reafirma como de los directores más importantes actualmente. Pues sí, creo que yo también tengo ganas de verla al menos una vez más, porque sí es una película visualmente impresionante que, híjole, creo que sí, sí es toda una experiencia verla, ¿no? Al menos la primera vez que yo la vi, sí, sí recuerdo que se sentía esa vibra en la sala, que muchas personas estábamos como muy aferrados a lo que estaba sucediendo y realmente viviendo la película. Eh, Igual la segunda vez que la vi, o sea, hay un par de escenas muy importantes en el clímax que de esas que sí escuchas de repente en el público que todos suspiran o que todos hacen una expresión de cansancio al mismo tiempo y sabes que eso significa que la escena hizo su trabajo, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho sentirlo en una sala. Pero fuera de eso, pues creo que The Northman es una película que me gustó por sus preguntas que haces justamente sobre la venganza, sobre esta parte de lo sobrenatural, sobre cómo, eh, pues sí, cómo los horrores de la película realmente son acciones de los humanos en gran parte y lo glorioso, lo bello es la divinidad, ¿no? Y creo que eso es algo que no había hecho Eggers hasta ahora. Pero pues sí me da curiosidad de qué va a ser después. Quién sabe si sea Nosferatu. Quién sabe si esa maldición sí sigue en pie. Pero lo que sí el dicho es que, pues quién sabe si vuelve a ser una película de ese tamaño, ¿no? Quién sabe si la taquilla dé para eso. Quién sabe si alguien le vuelva a tener la confianza. Yo creo que si nadie le vuelve a dar la oportunidad, sería un grave error. Pero pues también habría que ver, ¿no? ¿Qué planes tiene él para sus próximos proyectos? O sea, no es como que de a fuerza tenga que hacer una superproducción para que tengamos nueva película de Eggers, ¿no? Entonces habrá que esperarlo un par de años a ver qué nos trae. Pero pues yo estoy hasta ahora muy feliz con su trabajo en estas tres películas. Yo ya me considero fan de Eggers. De hecho, las vi The Witch y The Lighthouse unos días antes de Northman y sí me sorprende tanto el crecimiento que ha tenido él como cineasta de una película a otra, que creo que han sido saltos bastante fuertes, donde sus habilidades han mejorado muchísimo de una a otra, pero que de alguna forma las tres las siento en un mismo nivel pues sí, no sé, pues sí, están al mismo nivel, ¿no? Con todo y que no se sientan como el mismo nivel de habilidad, pero las siento a mi gusto que son igual de fuertes. Y no sé, creo que encuentro muy valioso eso, ¿no? Que un cineasta con tres películas, las tres ya las considero entre mis favoritas de por siempre. Entonces ya, me declaro fan número uno de Eggers. Y con eso termino. Pues yo también. Digo, ya en el peor de los casos, si ningún estudio grande lo quiere recibir, siempre estoy seguro que podrá regresar a 24. Ah, sí, claro, creo que ahí tiene las Ahí, puertas abiertas, ¿no? De hecho, estaba viendo que creo que fue La Bruja, la película que transformó o más bien que sacó a A24 de una deuda grandísima, la convirtió en una empresa multimillonaria, entonces ahí creo está. que no estaría, no estaría nada mal, ¿no? Ahí tiene su lugar. Pues bueno,
con esto yo creo que ya podemos dar fin al episodio del día de hoy. Sí. Pero pues no sin antes agradecerles a todos por habernos escuchado e invitarlos a que pues por ahí le den una scrollen los videos que tenemos y pues también si pueden estar al pendiente de los próximos que sacaremos, pues les agradeceríamos bastante. Y que Entonces, fíjate que ahora sí cumplimos un año. y Ya, cumplimos ya un año. revisando, ahora sí ya cumplimos un año con este capítulo que creo que es el 24, si no me equivoco. Entonces, ya, gracias por otra vez acompañarnos en este primer año y que ojalá sean muchos más, ¿no? Vamos para adelante. Así es, chicos. Lo lograremos con su ayuda. Pues ya está. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos a la próxima.